Hola, mi nombre es Raúl Matute. Voy a estar comentándole sobre la exposición. Haré el video yo solo. Saludos, profesor. Los verbos son palabras que nombran acciones reales e imaginarias realizadas siempre por alguien. Se trata de palabras muy importantes en la oración que cumplen el rol de núcleo del predicado y que pueden aparecer en su forma conjugada o sin conjugar, llamados verboides también. La conjugación del verbo se refiere a la adecuación o cambio morfológico para expresar gramaticalmente una información respecto de ciertos aspectos que son la persona verbal, es decir, quien realiza la acción, una primera persona, se refiere como que yo o nosotros, una segunda persona, tú o ustedes, o una tercera persona, él, ella, ellos, ellas. Así, dependiendo de quien realice la acción, el verbo se conjugará de un modo u otro. Por ejemplo, el verbo amar puede conjugarse amo, como yo, amas, que sería amas, pues tú, aman ellos, ellas, o amamos nosotros. El tiempo verbal, o sea, el instante en el que ocurre la acción siempre respecto del emisor, en el presente ocurre mientras habla, en el pasado ocurrió antes del habla, o el futuro ocurrirá mientras habla o cuando acabe de hablar. Los tiempos verbales del español son muchos, clasificados entre simples y compuestos, y expresan una ubicación cronológica específica del verbo. Por ejemplo, el verbo caminar puede conjugarse camino, sería presente, caminaré, futuro o simple, o caminaba, pasado imperfecto, entre otros tiempos verbales específicos. El modo verbal, esto es el grado de la realidad que hay detrás de la acción del verbo. Si acontece en plano real, que es indicativo, en el plano de los deseos y esperanzas sería subjuntivo, o si se trata de una orden para ser realizada por otro, imperativo. Por ejemplo, el verbo comer puede conjugarse como comen, indicativo, comieran, subjuntivo, o come, sería imperativo. Cada modo verbal contempla ciertos tiempos y personas. En la oración, los verbos conjugados siempre deben presentar concordancia con el sujeto que realiza la acción. En cambio, las formas no conjugadas no varían su forma. Estos dichos verboides son el infinito, reconocible porque presenta la terminación verbal ar, er o ir. Es aquel que opera como el nombre genérico de la acción o un sustantivo. De hecho, puede ir acompañado de artículos o adjetivos. Por ejemplo, caminar, beber, vivir. El gerundio, reconocible porque presenta la terminación ando o endo. Es aquel que opera como un adverbio, o sea, como un caracterizador de otros verbos. Además, transmite la sensación de una acción incompleta que acontece mientras se habla. Por ejemplo, caminando, bebiendo, viviendo. El participio, reconocible porque presenta la terminación ado o ido, es aquel que opera como un adjetivo, pudiendo incluso acompañar a un sustantivo. Por ejemplo, caminado, bebido, vivido. Son algunos ejemplos de verbos conspirar, desechado, rindiendo, imaginaría, comeremos, importaran, consumían, aparezcas, cállate, soportaré, obligar, han venido, habríamos dicho, habremos advertido. Más en verbos, los adverbios son partículas caracterizadoras cuyo rol es comparable con el de los adjetivos, excepto que acompañen al verbo, a los adjetivos o a los otros adverbios y aportan o modifican cierta información respecto del significado de cada uno. En general, dicha información tiene que ver con determinados aspectos que permiten clasificar a los adverbios de la siguiente manera. Adverbios de cantidad, que expresan cantidades o grados vinculados a la acción realizada en el verbo, por ejemplo, comer bastante, beber mucho, pensar demasiado, hacer nada, lograr menos, vivir suficiente. Adverbios de lugar, que expresan con qué orientación o en dónde ocurre la acción descrita por el verbo, por ejemplo, caer encima, arrastrarse, moverse adelante, caminar arriba. Adverbios de tiempo, que expresan cuando ocurre la acción descrita por el verbo, por ejemplo, salir mañana, verse hoy, sufrir antiguamente, comprar semanalmente, trabajar siempre. En adverbios de modo, que expresan de qué manera se ejecuta la acción indicada en el verbo, por ejemplo, hacerlo bien, caerle mal, reptar lentamente, hablar deprisa. Los adverbios de afirmación o negación,
que expresan la conformidad o no conformidad del hablante respecto de la acción del verbo. Por ejemplo, si estás, no llamaste, tampoco. Adverbios de duda que expresan la incerteza del hablante respecto de la acción contenida en el verbo. Por ejemplo, quizá lleguemos, probablemente, más. En adverbio, las interjecciones, que son palabras que no forman realmente parte de las oraciones, sino que constituyen oraciones en sí mismas, dado que cumplen con una función expresiva que carece de organización gramatical. Es decir, son palabras que no tienen un rol gramatical propiamente dicho, sino que permiten